Bueno, buen día para todos. Em, lo que vamos a ver hoy es continuar con lo que ya habíamos visto el lunes pasado sobre el camino de la luz. Ya le había explicado de que una vez que entendemos la física de la luz, podemos interpretar cómo es que funciona el paso de la luz hacia la cámara para formar una imagen y también entender por la reflexión de los objetos que hay dentro de una escena, cómo poder controlarla para poder iluminar esos objetos. Bien, entonces ahí hemos visto que también podemos trabajar con la calidad de la luz. Y hay una cuestión como muy importante acá dentro de la cámara, que es a donde nos vamos a referir ahora, es esta idea de que la luz viaja de una manera dual, la entendemos así de esa manera dual, ¿no? Por una parte entendemos de que va en línea recta, que está conformada por fotones, o sea, son eh, partículas de energía, ¿bien? Que se mueven a través del espacio y que afectan a materiales fotosensibles, como en el caso de los sensores de las cámaras, por ejemplo, ¿no? O las películas. Y por otra parte, esa energía también se la entiende como que va como frentes de ondas, ¿no? Entonces tiene esa característica dual la luz, que es importante que recordemos, porque voy a mencionar bastante sobre esto, porque ya voy a hablar sobre cómo actúa la refracción en los objetivos y cómo también se forma la imagen a través de ver cómo se comporta como en línea recta. Bien, entonces, bueno, son esos dos aspectos que hay que volver a recordarlos. Eh, y, y algo, digamos, como importante como para tener en cuenta también que podríamos decir que para los fotógrafos, para los directores, es muy importante entender cómo funcionan eh, los lentes, ¿no? Que acá les vamos a llamar objetivos, como para diferenciar los componentes por los que está conformado un tambor que tiene una serie de lentes. Entonces diferenciamos lentes de esto, ¿no? De que es el objetivo, el lente con el que nosotros utilizamos. Por eso hay como esas dos denominaciones, una jerga, digamos, que se dice, digamos, se lo dice al objetivo como lente, pero para poder hablar técnicamente tenemos que diferenciarlo de objetivo y lente. Bueno, entonces la importancia de comprender cómo funcionan no es simplemente nombrarlos a los tipos de objetivos, sino entender cómo funcionan y ver sobre todo más adelante, algo que vamos a ir como trabajando más detalladamente sobre esto, es sobre la emocionalidad que provoca un tipo de lente, ¿no? Hay un director que menciona que cada lente cuenta una historia diferente. Sí, lo estoy grabando. Lo estoy grabando. Eh, Así que bueno, tocaremos también ese asunto que tiene que ver con la narrativa, cómo lo podemos articular con lo que queremos grabar, ¿bien? Con lo que queremos contar. Sería como nuestro lápiz para quien dibuja, ¿bien? Entonces, por eso es importante, digamos, conocerlos, sus características, sus aspectos, por lo menos desde lo técnico hoy vamos a resolver eso, y después cómo lo podemos traducir a nivel narrativo y emocional. Bueno, vamos a ver entonces primero cómo se forma la imagen. Ustedes díganme si se traba, si pasa algo, digamos, durante la transmisión, si hay algo extraño. Así cambio alguna configuración acá, pero por lo pronto creo que vamos a andar bien. Pero ustedes me avisan. Eh, Nuestros cuerpos, los objetos, los elementos, digamos, que están a nuestro alrededor, reflejan luz. Por eso es que nosotros los podemos ver. Entonces, esa reflexión hace que los rayos luminosos se dispersen en varios sentidos. ¿Bien? Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, un papel delante de un objeto, ese papel va a estar, o sea,
iluminamos a ese objeto y ese objeto va a reflejar luz y esa reflexión de luz va a incidir en ese papel. Bien, por lo tanto lo va también a iluminar, ¿no? Viene de la reflexión del objeto. Ahora, todo lo que vemos en ese papel va a ser no una imagen nítida, pero sí va a ser una reflexión de la luz que viene de ese objeto. Nada más que no vemos una imagen tal cual como es el objeto. Entonces, pero nuestro objetivo es justamente poder conformar una imagen de ese objeto a través de los rayos luminosos que se reflejan. Bien, entonces una forma de poder formar primariamente una imagen con esto es restringir el paso de la luz, ¿no? Restringir el paso de la luz significa poner de alguna manera un orificio, o que también se llama estenopo, que permita que los rayos luminosos se concentren más y que no estén tan dispersos. Bien, entonces, para eso, como prueba, se puede hacer que se ponga un papel, digamos, una cartulina negra, o para hacerlo como más firme, con papel de aluminio, y hacer, digamos, una pequeña perforación con una aguja, ¿no? O algún elemento, digamos, que sea dentro de todo fino, que permita tener un orificio. Ese orificio, o también denominado estenopo, va a permitir ahora lo siguiente: que los rayos luminosos que están reflejándose en la parte superior van a provocar que cuando pasen por el orificio va a ser un círculo que se va a proyectar hacia la parte inferior de ese papel. Y lo mismo pasa con la parte inferior del objeto que refleja, ¿bien? Y lo que va a hacer es que ese rayo luminoso que se refleja de esa parte inferior se va a ver ahora proyectada en la parte superior de la hoja. ¿Bien? Entonces, como resultado tenemos una imagen difusa, pero ya tiene como una forma, ¿bien?, muy similar al objeto, gracias, digamos, a esa proyección, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Por qué decimos que está un poco difusa esa imagen? Porque si bien los rayos van a formar una pequeña imagen, ¿qué es lo que está pasando acá? Que cuando pasan por el orificio, si bien se forma un punto dentro de todo considerable como para poder verlo como imagen, está divergiendo los rayos luminosos. Entonces, por eso se forman círculos. Bien. Entonces, como resultado de esto, se forma una imagen un poco difusa, pero permite, de alguna manera, ver esa imagen. Este experimento, digamos, a través de este resultado que se obtiene, digamos, de hacer pasar, digamos, los rayos luminosos a través de un estenopo, se venía utilizando, por ejemplo, como en este caso, ¿no?, de los pintores de una época antigua, en las cuales se fabricaban, digamos, lo que se llama una cámara. Bien, de ahí viene el término cámara, lo que utilizamos actualmente. Bien, entonces es una pequeña cabina en la cual permitía que por la oscuridad se proyectase esa imagen de manera invertida, y en este caso se ve claramente que trata, digamos, de calcar, ¿no?, ese dibujo, ¿no? Pero bueno, esto no solamente se utilizaba para eso, sino que también, digamos, se puede comprobar. Hay algunos, si ustedes buscan en YouTube van a ver que hay algunos experimentos donde en una habitación, ¿no?, a través de una persiana, una ventana, algo, digamos, permiten, digamos, que también haya una pequeña perforación, van a ver una imagen reflejada. No sé si les ha pasado alguna vez, sobre todo yo lo he visto, digamos, en edificios, en las cuales las ventanas apenas dejan pasar un poco de luz y se ve, digamos, la imagen de la calle, por ejemplo, ¿no?, en el techo. Bueno, ese es el mismo efecto que se produce con este estenopo. Entonces, de ahí viene el término, digamos, de la cámara. ¿Bien? Y de hecho hay una cámara que se fabrica, que
se puede experimentar. Hay varios, eso lo pueden buscar también en internet, cómo hacer una cámara estenopeica. ¿Bien? La cual cumple esa función, es poner un material sensible, que en este caso lo más factible para esto es trabajar con una película. Entonces se pone una película en la parte, digamos, lo que sería el plano focal, que ya vamos a ver más adelante, que es donde se proyecta la imagen, ¿bien? Y produce este mismo efecto. Vamos a obtener una imagen que dentro de todo permite ver de qué se trata, pero fíjense acá el resultado, ¿no? Que no termina de ser una imagen totalmente nítida. ¿Por qué? Porque esto que les digo, que se proyectan círculos, ¿no? Por el mismo estenopo, que tiene, digamos, un diámetro, dentro de todo, por más que sea muy pequeño, va a seguir divergiendo la proyección de los rayos luminosos. Entonces va a formar siempre, digamos, un círculo, y no un punto. Un punto que es lo que nosotros buscamos para tener una imagen nítida. ¿Bien? Entonces tenemos como resultado una imagen, pero una imagen dentro de todo difusa, por estos círculos que después más adelante los nombraremos como círculos de confusión, que también los vamos a utilizar. Bien, entonces una forma de poder resolver este asunto de que podemos conformar un punto, lo vamos a hacer a través de un lente. Bien, o sea, utilizamos a través de un vidrio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la refracción? Bueno, lo que hace justamente es pasar los rayos luminosos a una cierta velocidad, y cuando atraviesa un material mucho más denso, como en este caso el vidrio, el cristal, que es con lo que están compuestos los lentes, bien, buenísimo, la experiencia, digamos, de hacer una cámara estenopeica. Bien, entonces, cuando los rayos luminosos pasan por un material más denso, como en este caso el cristal, los vidrios con los que están conformados los lentes, va a haber un freno. Y en ese freno va a haber un desvío de los rayos luminosos que luego van a volver a desviarse para poder llegar a lo que denominamos un punto, ¿no? Ese punto, digamos, que estaba en el objeto, va a poder pasar por un círculo mucho más grande, ya no estamos hablando de un círculo muy pequeño, sino algo más grande, donde ubicamos ese lente, y lo que va a permitir es que converja ese punto en el plano focal, o sea, donde se forma la imagen. Y ahí obtendremos una imagen mucho más nítida. A este tipo de lentes le llamamos lentes positivos, convergentes y simples. Bien. Veamos acá. Fíjense, acá hay un pequeño lente y se forma una imagen nítida del objeto ese que está ahí. ¿Eh? Pero presten atención a lo siguiente. Ese lente está ubicado, no en cualquier parte se forma la imagen. Fíjense que ahí no se forma una imagen, se acerca, y cuando llega bastante cerca a una distancia óptima, se forma la imagen. No fue en cualquier parte, fue en una sola medida de distancia entre el papel vegetal, bien, que está puesto ahí, y el lente. Hay una distancia ahí donde se forma la imagen. Es importante destacar esa distancia. A esa distancia en la que se forma la imagen, la vamos a denominar distancia focal. Importante esta distancia focal porque es la que con la que vamos a poder distinguir de un objetivo de otro, de un lente de otro. No todos los lentes tienen la misma distancia focal. A ver. Eso es por el tamaño del lente, tipo si es más grande a mayor distancia, exacto. Dependiendo, digamos, de los tamaños de los lentes, va a diferenciarse
las distancias focales. Eso lo vamos a ver también más adelante. Ahora, entonces, un tipo de lente va a tener una distancia focal determinada en la cual se va a conformar la imagen. ¿Bien? Se toma como referencia siempre la distancia focal de un lente en relación a un sujeto que está situado en el infinito. ¿Qué es el infinito en fotografía? Hay una medida que, si ustedes observan los objetivos, bueno, acá tengo uno como para mostrarles, a ver si podemos. A ver. Acá en el objetivo, ya vamos a ver más adelante de qué se trata todo esto, pero hay un anillo de enfoque. Bien. Las letras blancas están en metros y las letras verdes están en pies. Fíjense que ahí está el símbolo del infinito y hay un 10 metros ahí. Pasado los 10 metros para fotografía, en este caso para este objetivo, todo lo que sigue después de 10 metros es una medida de infinito. Puede haber en otros objetivos otras medidas, ¿bien? Que digan 30 metros, etc. Pero hay una medida en la cual hasta es una parte en donde nosotros podemos enfocar, midiéndola, como en este caso 10 metros, y pasado de eso, todo lo que venga de 10 metros en adelante va a ser infinito. O sea, va a tener el mismo foco. El mismo foco que está en la montaña, que lo que está acá a 30 metros, 20, etc. Entonces, esa es una medida de infinito en fotografía. Entonces, por eso se pone como enfocar a un sujeto que está en el infinito. Si logramos, digamos, tener un objeto que está, por ejemplo, más de 10 metros, ese sería ya el infinito. Entonces vamos a tener en enfocado, cuando tengamos enfocado ahí, vamos a tener una distancia focal. Ya veremos más adelante que esas distancias focales van a cambiar de acuerdo a la posición donde están los personajes, pero para poder mencionar cuál es la distancia focal de un lente o de un objetivo, lo ponemos siempre como en referencia o en relación al infinito. Bien, y nos encontramos con lo siguiente, como para entender las partes en las que se enfoca la imagen. En primer lugar, bueno, saber cuál es la distancia focal en la que se forma la imagen de un sujeto que está en el infinito. Después tenemos un eje óptico, que es, digamos, lo que atraviesa los rayos luminosos por el centro de la imagen, y que se forman un punto focal principal. O sea, los puntos focales son los puntos en los cuales determinamos que están en foco. Bien, un objeto que está reflejando un punto va a formar un punto focal en el plano focal. Otro término importante, porque en el plano focal nosotros vamos a ubicar el sensor, que puede ser un CCD, un CMOS, o puede ser también una película fotográfica. Bien, entonces ahí es donde se va a proyectar y se va a formar la imagen. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Bueno. Como decía acá el compañero, va a haber, según los tamaños de lentes, ¿bien? Va a haber distintas distancias focales en las que se van a formar la imagen. Una misma imagen. ¿Bien? No es que va a haber distintos tamaños de imagen, pero la imagen que se va a obtener va a ser la misma. O sea, con la misma proporción de cosas que está registrando el lente. Bien, nada más que algunos lentes van a permitir que a distancias focales más largas van a permitir que el tamaño de la imagen sea más grande que otro lente que se forma la imagen, por ejemplo, a la mitad, en este caso 50 milímetros. Bien, entonces obtenemos el mismo resultado de la imagen, pero puede ser más grande o más pequeña. Eso es importantísimo para entender
cómo se diferencia un objetivo de otro, ¿no? Entonces podemos tener una imagen con una distancia focal de 50 milímetros, que va a ser mucho más pequeña que otro lente que tenga una distancia focal de 100 milímetros. ¿Bien? Entonces podemos tener una imagen el doble. Bueno, eso es en cuanto a los lentes simples. ¿Bien? Cómo es que se forma la imagen con un lente simple. Ahora nos vamos a meter de lleno, y esto lo vamos a dividir en varias clases, en lo que concierne a todos los componentes o herramientas que nos puede proporcionar una cámara en su totalidad. Bien, entonces hay que entender primero la cámara, digamos, qué partes, por qué partes está compuesta, y podemos hacer un desglose de cada una de esas partes y poder entenderlas, cómo funcionan, no solo mecánicamente, sino cómo se articula con la física de la luz para poder formar la imagen y poder tener una imagen bien resuelta, o sea, bien expuesta o bien nítida, etc. O algo que nos permita controlar todo lo que conlleva, digamos, la imagen. ¿Bien? Entonces, la cámara básicamente es esto que vimos antes de este pintor que estaba dentro de una cabina. Bueno, básicamente es eso, es una caja. De hecho, digamos, esta imagen que ustedes ven acá hacia la izquierda es de una de las primeras cámaras fotográficas, que es un daguerrotipo, donde es una caja que tiene un lente simple, acá en esta parte de acá, que es el cilindro, la cual forma una imagen en la parte posterior que va justamente un material sensible, en la cual después se revelaba y se obtenía una imagen. Había mucho tiempo para la captura de esta imagen, porque la sensibilidad era muy baja, pero básicamente es eso. Y una cámara actual, como esta, por ejemplo, una Sony Alpha, que tiene un montón de prestaciones, tiene un hardware y un software que tiene increíbles, digamos, herramientas que nos permiten, digamos, controlar la imagen de una manera increíble. Y básicamente es lo mismo. Es también una caja. Nada más que tiene muchas prestaciones que obviamente distan de lo que pueda haber dado, digamos, el daguerrotipo. Lo mismo, digamos, el lente como la cámara en sí, pero básicamente el principio de funcionamiento es el mismo. Es una luz que ingresa a través del lente y se forma una imagen nítida en el plano focal. Digo, no hay más que eso, ¿no? Pero obviamente que tiene en su software y en su hardware, tiene un montón de funciones que nos permiten ya al mismo momento de registrar la imagen tener muchas cosas ya controladas que después no haría falta en todo caso hacer en una postproducción. ¿Bien? Pero de todas formas es eso, ¿no? Tiene esa misma particularidad. Entonces, acá vamos a relacionar también con lo que pasa con el ojo, porque la cámara tiene como cuestiones muy similares a cómo trabaja el ojo. ¿Bien? El ojo también es una cámara, ¿bien? En donde la luz ingresa a través de la pupila y a través del cristalino vendría a ser el lente, en los cuales hay músculos que permiten que se contraiga o que se expanda para poder enfocar una imagen, ¿no? Y esos rayos luminosos, a través de ese cristalino, que es un lente simple, va a formar una imagen invertida en la retina. Y que después, a través del nervio óptico, cuando va a nuestro cerebro, lo que hace es invertir las cosas para poder ver las cosas como vemos. Bien, digamos, no la vemos invertida todo el tiempo, digamos, la imagen que estamos viendo, sino que vemos una imagen bien, digamos, vemos lo que está arriba, lo que está abajo, está abajo. Bueno, y la cámara tiene algunas funciones que son muy similares. Por un lado, el objetivo
que permite que la imagen ingrese, donde cual vamos a elegir el ángulo de captación que queremos elegir de la imagen que estamos queriendo registrar, y que a su vez también nos permita ese objetivo poder enfocar. O sea, ¿qué es lo que queremos nítido? ¿Qué es lo que queremos como centro de atención? Entonces vamos a través de un anillo de enfoque, vamos a poder controlar esa nitidez de lo que queremos, de lo que tenemos delante. Bien, similar a lo que tenemos con el cristalino. Por otra parte, hay otro elemento, eso es lo que vamos a ver hoy, el tema del objetivo. Después, en otras clases veremos diafragma, obturador, etc. Después otro, que es el diafragma, ¿bien? Que lo que nos va a permitir es controlar la intensidad luminosa que va a ingresar hacia la cámara. O sea, vamos a controlar el brillo, ¿bien? A través del diafragma. Ya después veremos que es un círculo que es variable, que tiene unas paletas metálicas, que lo que va a permitir es que ingrese más o menos luz. Básicamente es eso. Después veremos la matemática del diafragma, que es un poco más compleja, pero básicamente es eso. Después tenemos otro elemento, que es el obturador, que lo que va a hacer es controlar el tiempo de exposición. O sea, cuando ingresa la luz a través del objetivo y pasa por el diafragma con una cierta cantidad de luz que lo vamos a regular con esa apertura variable, vamos a determinar un tiempo de exposición. Bien, que en este caso, en la actualidad, nosotros trabajamos con fracciones de segundo, o podemos irnos a, dependiendo de la cantidad de luz que haya en escena, podemos trabajar en fotografía, sobre todo, con valores de exposición mucho más bajos. O sea, estamos hablando de un segundo, un minuto, podemos estar hasta horas registrando una imagen, por ejemplo, de las estrellas. Pero en video tenemos un mínimo de velocidades de obturación que van de un 50avo de segundo a un 60avo de segundo. Todo depende de las normas de video con las que estemos trabajando. Pero básicamente lo que hacemos con el obturador es controlar el tiempo de exposición. Después hay que tener en la cámara un compartimiento para la película, o sea, si en el caso de que la cámara sea fotográfica de película, va a tener una serie de mecanismos y unos sectores para poder ingresar la película y poder desplegarla y que se vaya corriendo la película. Y en la actualidad, y sobre todo ustedes, trabajan con cámaras digitales, en las cuales tienen que tener también un compartimiento para poder ubicar una tarjeta de memoria o un disco rígido. ¿Bien? Algo que nos permita tener ese registro de la imagen que va hacia el sensor, se pueda codificar, o sea, que tenga el lenguaje digital de ceros y unos, conformado, digamos, en un formato, que puede ser un MP4, ¿bien? O JPG, o un RAW, algún, digamos, formato que nos permita ver esa imagen, tanto de fotografía como de video. Por otra parte, tenemos un sistema de medición de la luz. Para poder obtener valores de cuánta intensidad de luz va a ingresar al sensor y el tiempo de exposición que tiene que estar para que se forme la imagen, y teniendo en cuenta la velocidad de respuesta del sensor, que eso lo vamos a vincular a una sensibilidad del sensor, que se denomina con la sigla ISO, que después también lo veremos, no se preocupen. Bueno, esos tres componentes, diafragma, obturador e ISO, van a estar medidos a través de lo que se llama un exposímetro. ¿Bien? El exposímetro lo que hace es traducir valores de reflexión de luz, por ejemplo, en este caso, de la cámara fotográfica, o en valores de iluminación, o sea, la luz, digamos, que llega al objeto, eso lo medimos. Entonces, en este caso,
en la cámara fotográfica lo que hacemos es medir la reflexión. ¿Cuánta luz refleja, digamos, un objeto? O un espacio, o un escenario. Entonces, eso lo traduce en valores de diafragma, de obturador y de sensibilidad. Eso es importante, digamos, tenerlo. De alguna manera hay que tenerlo. Que puede ser externo a la cámara o puede ser de la misma cámara que lo tenga. Y por otra parte, tener lo que se denomina un viewfinder o un visor que nos permita encuadrar. Bien, tener, digamos, la posibilidad de componer la imagen, de poner en relación los elementos que nosotros queremos vincular para que se entienda narrativamente algo. Entonces necesitamos, digamos, de alguna manera tener un visor. Que un visor puede ser el mismo visor que tiene la cámara o adicionarle alguna pantalla o un monitor como para ver en mayores dimensiones o que vea mucha más gente lo que uno está grabando, poder ver los encuadres y tomar decisiones. Bien. Vamos con el objetivo. Entonces, observen acá. Esta es una imagen de una lente simple. Bien, o sea, los rayos luminosos que atravesaron el lente, sobre todo en la parte, digamos, central, en la cual no hubo tanta refracción, porque pasaron de manera recta esos rayos luminosos, forman una imagen nítida, sobre todo en el centro. Pero en el contorno, bien, en la refracción, está ocurriendo algo, y es que se empiezan a ver los defectos de refracción que tiene esa lente simple. Por eso se ve, digamos, como medio desenfocado. A esa dificultad que tiene el lente de poder refractar y formar puntos, se le llama, en fotografía, se le llama aberración. Bien. Las aberraciones en los lentes se pueden dividir en dos, en geométricas y cromáticas. Vamos a ir viendo algunas. Yo después les voy a dejar a ustedes un apunte con todo el material de lo que venimos viendo en todas las clases anteriores y en esta, en donde les dejo una sección donde hablo particularmente sobre las aberraciones. Pero voy a ir mencionando, según en algunos temas, algunas que otras como para que se entienda. En este caso, la aberración que vimos de la imagen anterior se refiere a esta, a la esférica. O sea, los rayos luminosos, las aberraciones, lo que no permiten es que los rayos luminosos converjan en el plano focal. ¿Bien? Entonces, si ustedes ven, si la imagen se tiene que conformar en el plano focal, que coincide con el FC, fíjense que los B y los A están llegando mucho antes. Entonces, esto que se vuelve a abrir acá, estos ángulos de acá, van formando círculos grandes, ¿bien? Esos círculos de confusión, que como resultado, cuando llegan al plano focal, se ven desenfocados. Entonces, no resuelve bien una lente simple. Sí forma, digamos, una imagen, pero no en su totalidad. Solamente en lo que están sobre el eje óptico. ¿Bien? Entonces, por ese motivo es que no se puede trabajar directamente una cámara o para poder formar una imagen nítida en todo lo que es el encuadre, no se puede formar solamente con un solo lente simple. Entonces hay que conformar o disponer de varios tipos de lentes con distintos índices de refracción, ¿bien? O de distintos positivos y negativos para poder tener esa imagen bien resuelta. Para hacer eso, se utiliza lo que se denomina un objetivo. ¿Bien? O sea, es un cilindro, ¿bien? Que tiene una serie de lentes de distintas formas que van a ir permitiendo que esa refracción termine bien tanto en las esquinas del encuadre como en el centro. O sea, esté todo bien nítido en todo el plano de la imagen. Entonces nos vamos a encontrar que dentro de los lentes hay vidrios
que tienen, digamos, distintas calidades, pero que permiten formar esa imagen. Entonces nos encontramos que dentro del lente hay los lentes simples positivos y los lentes simples negativos. Los positivos lo que hacen es que converjan los rayos luminosos para formar una imagen. ¿Bien? Y hay distintos tipos, ¿no? Dentro de estos positivos son los planos convexos, cóncavos, y después están los negativos, que son los que hacen que diverjan los rayos luminosos. ¿Bien? Y hay también de distintos tipos en relación a este tipo negativo. Por eso vamos a ver que en las ópticas o en los objetivos, lo que hacen esto es llevar los rayos luminosos a que se corrijan en cada una de las partes. Corregir esas aberraciones. Acá tenemos un corte transversal, digamos, de los lentes. Y fíjense, digamos, que digamos, esos cilindros están, dependiendo de la marca y la calidad, pueden ser construidos en metal, o sea, que puede ser de aluminio, o puede ser de plástico. Bien, los más baratos son los de plástico. Me refiero a la construcción del cilindro, ¿no? En la mayoría de los lentes, así sean, digamos, los más baratos, los vidrios son vidrios, ¿no? Puede tener algún que otro elemento que puede ser plástico, pero en general, pero de alta calidad para poder, digamos, resolver una imagen. Pero de todas formas, es importante saber que todos los objetivos, así sean baratos, tienen vidrio, bien, vidrio de distintas calidades que van a permitir tener una imagen más o menos nítida, bien, o que resuelvan mejor, digamos, la nitidez de la imagen, a eso me refiero. Pero la construcción va a depender, digamos, de la marca, va a depender de la calidad o el costo que va a tener, digamos, como resultado final. Y están compuestas por esta serie de elementos positivos y negativos para poder tener como totalidad toda esta composición de lentes que están acá van a tener como resultado una lente simple. O sea, como resultado es tener una lente simple convergente que forma una imagen, pero en este caso con altas prestaciones, porque tiene varios lentes que permiten conformar con ese objetivo una imagen bien resuelta. ¿Bien? Entonces, como resultado es, con esta serie de elementos, tener una lente simple positiva, pero de altas prestaciones. Bien, está claro hasta acá, ¿verdad? ¿Vamos bien? Bien, perfecto. Bueno, fíjense acá. Hay distintos tipos de objetivos. Y esto tiene que ver y tiene relación con lo que habíamos hablado sobre las distancias focales. Bien. Dependiendo de las distancias focales, habíamos dicho que si eran más cortas tenían una imagen como mucho más pequeña. Y si había una distancia focal más larga, vamos a tener una imagen mucho más grande. Bueno, eso es el mismo principio que vimos en la lente simple, lo vamos a aplicar también en los objetivos. Entonces, por eso vamos a ver objetivos de gran tamaño o objetivos mucho más pequeños, ¿bien? Para poder tener distintos tipos de tamaños de imágenes. Entonces, habíamos dicho que en este caso, para una lente simple, la distancia focal estaba determinada entre el lente, o sea, desde el cuerpo del lente, el centro del lente, y el plano focal. Y también mencionamos de que el objetivo tiene como resultado, o sea, el objetivo me refiero ya al cilindro que está compuesto por una serie de lentes positivas y negativas que permiten formar como si fuese una lente simple positiva. O sea, todo ese cuerpo va a conformar como si fuese un lente, pero de altas prestaciones y corrige aberraciones. Bien.
Entonces, bajo el mismo principio, vamos a denominar la distancia focal del objetivo de la siguiente manera. Que la distancia focal de un objetivo va a estar dado por el punto nodal, que es donde se invierte la imagen. Hay un punto donde entran los rayos luminosos al objetivo y cuando ingresan se empiezan a invertir, porque los rayos que están arriba van hacia abajo y los de abajo van hacia arriba. ¿Bien? Entonces, en ese punto que denominamos punto nodal, que es cuando se invierte la imagen, vamos a marcar entre ese punto y el plano focal la distancia focal de ese objetivo. ¿Enfocado a dónde? Al infinito. Siempre como referencia al infinito. Después, esas distancias esa distancia focal la vamos a poder variar a través del anillo de enfoque de acuerdo a los elementos que tengamos delante, detrás, etcétera, a donde queramos enfocar. Pero para poder determinar cuál es la distancia focal de ese objetivo, hay que tomarlo como referencia hacia el infinito. ¿Bien? Entonces, ahí nos vamos a encontrar con distintos tipos de medidas. ¿Bien? Por ejemplo, este objetivo de la izquierda, ¿qué distancia focal tiene? ¿Me puede decir alguien? Este de acá. Muy bien. 50 milímetros. Perfecto. ¿Y este otro? El de la derecha. 85. Bien, perfecto. Fíjense que en los objetivos queda muy claro cuál es la distancia focal. Porque la reconocemos porque está en la medida de milímetros. Bien. Hay una medida más antigua que lo trata, digamos, en potencia, que se llama dioptrías. Eso también se los explico ahí en el apunte. Pero en la actualidad nosotros trabajamos sobre todo con las medidas en milímetros. Bien. Entonces podemos distinguir una de otra. Digamos, este tiene una distancia focal de 50 milímetros, por lo tanto conforma un tamaño de imagen, y la de 85 milímetros va a dar cuenta de otro tamaño de imagen. Entonces por eso distinguimos una del otro. Veamos acá. ¿Y acá qué pasó? Digo, ¿cuál es la medida de esta de la izquierda? ¿Qué distancia focal tiene? 18,55. Bien. Y este otro, 18,135. Ahora, lo que nos está diciendo este objetivo, a diferencia de este otro, que este tiene una distancia focal fija, estos, de 50 milímetros y el de 85 milímetros. No hay otra medida. O sea, la puedo variar después con el anillo de enfoque, pero enfocado al infinito, esta es una distancia focal fija, ¿no? Y este otro, de acá, nos está diciendo que estos objetivos, cuando tienen un guión y que nos marcan una medida y después otra, quiere decir que estos objetivos tienen una distancia focal variable. Bien. A veces se lo suele confundir con lo que denominamos como objetivos zoom. Bien. Es otra categoría en la cual se lo puede aplicar también acá, ¿no? Pero en realidad el zoom se refiere a un tipo de objetivo que tiene un motor interno o por lo menos externo que permite a través de unos botones que podemos pulsar y sensiblemente podemos ir de una distancia focal a otra. Bien. ¿Podemos hacer un efecto zoom acá también? Sí, lo podemos hacer, cambiar de una distancia focal a otra, pero eso que les dije yo, digamos, de los lentes que tiene el motor, están diseñados para hacer ese movimiento óptico. Este no. Este, digamos, primero digamos que tiene poca sensibilidad para hacer eso, sobre todo este, ¿no? La cual, digamos,
se traba bastante para poder hacer ese movimiento óptico y no resulta tan efectivo como los que tienen motor. Pero en fin, digamos, lo que tiene la capacidad que tienen estos objetivos es que yo puedo tener una serie de distancias focales en un solo objetivo. Bien, entonces, tienen, digamos, son como los más vendidos, porque justamente no me hace falta comprarme uno de 18, uno de 35, uno de 50, uno de 70, uno de 130, digo distinto. Pero, y ahí es donde viene la cuestión, digamos, comercial y todo esto, ¿no? Digo, ¿por qué será que este objetivo, que tiene esa capacidad de poder tener tantas variables, es más barata que un tipo de objetivo como este, por ejemplo, de 85 milímetros, que es mucho más caro que ese otro? El material. Una es el material. ¿Qué más puede ser? Es menos luminoso, muy bien Lucía, es menos luminoso. Sobre todo ese aspecto, digo, el material, la nitidez, el tipo de cristales, digamos, que utilizan y demás, son distintos. Pero por sobre todo lo que acaba de mencionar Lucía. Mientras más luminosos sean los lentes, más costosos son. Luminoso me refiero a que tiene una apertura de diafragma que permite, con baja luz, poder tener un registro de imagen correcto. Bien, entonces ahí es donde está la diferencia. Hay lentes, hay objetivos que son de distancia focal variable que son luminosos, sí, pero adivinen qué, son los más costosos. Claro. Entonces, esa es la gran diferencia. Ya también los veremos así como más adelante sobre esto, cuando hablemos sobre diafragma. Entonces, ahí, digamos, por su composición de tipo de lentes, de vidrios, digamos, que tiene, digamos, internamente los objetivos, y por cómo están diseñados, va a haber una diferencia en cuanto a la luminosidad que es capaz de otorgar ese tipo de objetivo. Bien, entonces por eso en lo comercial vamos a ver que tenemos un lente 18-35 que voy a decir, bueno, este tiene, digamos, como abarca todo, digamos, los tipos de objetivos que yo puedo llegar a necesitar, pero en algún punto se ve como limitado con el tema de la iluminación, ¿no? La cantidad de luz que es capaz de otorgar ese tipo de objetivo. ¿Vamos bien hasta acá? Buenísimo. Profe, ¿puede ser que los lentes que son usados para el reflex, a pesar de que tengan mayor apertura en el diafragma, los lentes que son para mirrorless tienen mayor compensación de luz? Hay tipos de... A ver, en general, dependiendo de la mirrorless que estés utilizando, por ejemplo, de las Sony, y me refiero, digamos, a las Alpha, que son las más vendidas, ya tienen otra cosa, digamos, que no he mencionado, aparte en cuanto a la luminosidad, sobre todo los lentes kits tienen más o menos las mismas proporciones de diafragma, o sea, tienen las mismas aperturas máximas, ¿no? Son más o menos similares. Como siempre, va a haber más costosas y menos costosas. Pero lo que sí, hay una diferencia entre las reflex y las mirrorless, y es el sistema de autofoco que tienen. Bien, que vamos a encontrarnos con las reflex, que hay también, digamos, silenciosas, digamos, dentro de las reflex, pero vamos a encontrar más en las reflex, sobre todo en las cámaras más básicas, que los sistemas de autofocos son bastante ruidosos, son como muy lentos para poder resolver, sobre todo en video. Pero en cambio en la Sony, bien, así sea la Alpha 6100, 200
o más aún las Alpha 7 que son mejores, vamos a encontrarnos que los tipos de lentes kits, bien, que vienen con la misma cámara, que les estoy mencionando los kits porque son los que generalmente vienen cuando compramos la cámara como para poder, digamos, probarlas y poder, digamos, como ingresar al mundo de la fotografía y tener así como las posibilidades de poder grabar, y tienen buenos resultados también. Digo, no es que son malos, pero se nota claramente con los que son mucho más costosos, bien, que tienen como muchas más capacidades y aguantan mucho más en el tiempo, etcétera. Pero digo, en relación a tu pregunta, yo creo que los lentes kits, digamos, tanto de las mirrorless como de las reflex, tienen cosas parecidas. Y los mismos también los más costosos. Yo marco una diferencia con el tema del autofoco. Los autofocos de los lentes kits que vienen para la Sony, por ejemplo, ya vienen, digamos, con una tecnología que es bastante silenciosa y rápida, a diferencia quizás de este tipo de objetivos que vienen con los Canon. ¿Bien? ¿Está respondida tu pregunta? Sí, perfecto, profesor. Bueno, bien. La imagen que sale proyectada de un objetivo y que va a proyectarse, digamos, en el plano focal, es una imagen circular. Lo que están viendo acá, en este momento, es una imagen proyectada en el plano focal que sale, digamos, de un objetivo. O sea, es lo que se ve en el plano focal. Y lo que está en el rectángulo rojo es el sensor o la película. Bien. Entonces, fíjense, la proyección de esa imagen es lo que llamamos el campo visual que tiene ese objetivo. Y tiene una particularidad, que no es en su totalidad nítida el círculo que se proyecta. Sí, la imagen que viene de los lentes, pero el círculo que se forma alrededor es difuso. Tiene como lo que se denomina una viñeta. Bien. Entonces, eso se mide, el campo visual se mide según el formato. Lo cual ya distingue, ya veremos más adelante, los campos visuales de un tamaño de sensor que de otro. Bien. Entonces, hay que destacar lo siguiente. Que la imagen nítida que se forma en el plano focal de ese círculo, lo que se rescata, o sea, como círculo de definición aceptable, es la diagonal que tiene ese rectángulo. ¿Bien? Esa medida, ese círculo que se forma de ese rectángulo, ese es el círculo de definición aceptable. Pasado de eso, va a haber un círculo de iluminación, la cual va degradándose, ¿no? Que se va oscureciendo y se va formando ese degradé. ¿Bien? Va oscureciéndose hasta llegar, digamos, a lo negro. Entonces, importante esto. Todos los objetivos tienen un campo visual distinto y un tamaño de círculo de definición aceptable distinto, de acuerdo a la diagonal del rectángulo, de acuerdo al tamaño del sensor o la película que estamos registrando. Y eso es importante distinguir acá. Ustedes, y no pongo todos los tipos de tamaño de sensores que hay en video, y me refiero a este tipo de sensores que están vinculados a las cámaras fotográficas, y yo vinculo o trato de que ustedes estudien y entiendan la fotografía cinematográfica a través de cámaras de fotos y no tanto de cámaras de video, porque las cámaras de fotos lo que van a proporcionarles a ustedes es la posibilidad de poder tener un acceso mucho más cercano a las cámaras de cine, en las cuales pueden tener como variedad de objetivos, o sea, de tipos de objetivos de distintas distancias focales,
para poder tener varios resultados que se pueden lograr con ese tipo de objetivos, ¿no? Como por ejemplo la profundidad de campo, tener un control mucho más matemático sobre el diafragma, el obturador, que quizás con una cámara de video que sí puede llegar a tener un acceso a ese tipo de controles, pero no todos en su totalidad. Entonces, lo más cercano a lo profesional, lo más cercano a poder asimilar todo esto, es a través de la cámara de fotos. Entonces, dentro de las cámaras de fotos, vamos a encontrarnos en la actualidad, acá como mencionó el compañero, dos tipos de cámaras. Las DSLR, que las vamos a estudiar, y las mirrorless, que también las vamos a estudiar. Pero ambos tipos de cámaras tienen dos tipos de tamaños de sensor. Uno es el que denominamos full frame, que es un tamaño de 36 por 24 milímetros, que tiene el mismo tamaño del cuadro de una película fotográfica. Bien, de lo que era antes, una película fotográfica. Y por otro lado, tenemos un tamaño mucho más chico, que se llama APS-C, que tiene 25,1 por 16,7 milímetros. Obviamente que las full frame son más caras que las APS-C. APS-C viene ese tamaño por un intento de digitalizar las películas en la década del 2000, la cual no prosperó. Pero ese tamaño se lo asimiló a ese sistema, digamos, de película que se llama APS-C, y se lo adoptó, digamos, con ese nombre porque tiene ese mismo tamaño de esa película que se quería hacer. Entonces, en el mercado, cuando ustedes van a querer comprar, digamos, una cámara fotográfica, o cuando acceden a una cámara fotográfica porque la prestan, porque la usan de la escuela, etc., deben saber reconocer ustedes qué tamaño de sensor es el que tienen. Porque eso va a determinar el campo visual y el tipo de objetivo que ustedes pueden utilizar. El sensor es digamos, es donde está ubicado en el plano focal, digamos, sería el tamaño, digamos, que está acá. No es todo este cuadrado acá, sino en lo que registra, digamos, la imagen. Bien. Entonces, importante es que cuando vamos a acceder a una cámara fotográfica, es saber identificar si esa cámara es full frame o es APS-C. Eso implica, en algunos casos, digamos, se nota, digamos, si nosotros sacamos la tapa, sobre todo en la mirrorless, ¿no? Si sacamos la tapa de donde va montado, digamos, el objetivo y vemos el sensor, veremos que es un tamaño mucho más pequeño que lo que sería un full frame. Pero si no, hay que averiguar en un manual, averiguar en internet, decir, bueno, esta cámara, ¿qué es? ¿Qué tamaño de sensor tiene? ¿Es full frame o es APS-C? Entonces, eso va a dividir un universo de lentes y de posibilidades en las cuales tenemos que saberlas distinguir. ¿Bien? Entonces, una vez que ya sabemos que es full frame o que es APS-C nuestra cámara, nosotros podemos acceder a objetivos que son APS-C o que son objetivos para full frame. Bien, vamos a ver este caso. ¿Qué pasa cuando yo utilizo un lente, ¿no? Que se puede montar o se puede adaptar de otras marcas, ¿no? Pero accedo a un lente, digamos, que es para full frame, con mi cámara que es APS-C. Bien. Esto que ven acá mucho más claro es el sensor, el tamaño del sensor de una APS-C. Bien. Fíjense, lo que va a proyectar la imagen, ese campo visual que va a proyectar ese lente que es para un full frame, es mucho más grande, abarca mucho más de lo que puede llegar a registrar una APS-C. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en consecuencia? Que esta imagen, que tenía, digamos, como esta dimensión, pasa a ser
como si fuera otra distancia focal, pues una imagen mucho más grande, de la que correspondería a ese tipo de sensor. Si yo pusiera, digamos, esta distancia focal 50 milímetros en un sensor full frame, tendría un 50 milímetros. Pero como lo puse en una APS-C, ya no es un 50 milímetros, sino que pasa a ser un 80 milímetros. Que ya veremos que eso pasa a conformar la familia de los teleobjetivos. En el apunte que yo les dejo, ahí yo les dejo unas fórmulas como para orientarlos a identificar a través de lo que se llama un factor de recorte. El factor de recorte lo que me permite es tener como, hay como una referencia dentro de la fotografía que es siempre ha sido las películas 35 milímetros fotográficas, ¿no? Entonces, se ha identificado siempre como los 50 milímetros como un lente normal, que ahora lo veremos inmediatamente. Entonces hay como una costumbre, sobre todo para quienes hemos vivido décadas del 70, 80, 90, donde siempre se ha trabajado sobre películas fotográficas de 35 milímetros, en donde estamos muy acostumbrados a estas distancias focales y que después con el tiempo, con la tecnología y demás, esto ha ido variando los tamaños de los formatos, entonces ya hay como, se necesita como una relación para poder entender a qué, digamos, equivale este nuevo formato en relación a una película de 35 milímetros. Por eso aparece un factor de recorte. Pero si ustedes están siempre trabajando con una cámara APS-C, ya sabrán ustedes distinguir las distancias focales que van a separar las familias de los gran angulares normales y teleobjetivos. Pero bueno, es importante entender que los campos visuales se van a comportar distintos en distintos formatos. Y que pueden provocar a su vez, si son más grandes, por ejemplo, si yo pusiera un lente de 50 milímetros o un lente de 28 milímetros que es para APS-C en uno de 35, lo que va a pasar es que se va a ver una viñeta, se va a ver, digamos, algo oscuro, ¿no? Porque el tamaño es mucho más pequeño. Bien, vamos a ver y vamos a distinguir lo que son los tipos de lentes. Bien, y lo primero que tenemos que identificar es cuál es el lente normal. Las cámaras tienen, de acuerdo a la diagonal del formato, bien, van a tener la siguiente medida. La diagonal del sensor, de la película, del rectángulo en el cual vamos a registrar la imagen, tiene una medida, ¿no? En este caso, de este ejemplo, nos dice que la diagonal es 43 milímetros. El ángulo que se forma, o la distancia focal en la que se forma esa imagen de acuerdo a esta diagonal, esta medida, es la que denominamos como 50 milímetros para un formato de 35 milímetros, o lo que sería el full frame. Bien, entonces, coincide más o menos, porque 43 milímetros y 50 están muy cercanos, pero se lo redondea ahí en 50 milímetros, coincide con, fíjense acá, la proyección que hay del ángulo entre los extremos de la diagonal forma un ángulo de 45 grados. Nosotros vemos, en la totalidad vemos 180 grados. Bien. Pero hay una parte, y esto les pido que hagan este ejercicio, es que pongan las manos así como lo estoy poniendo yo ahora, y miren hacia la pantalla y van a ver que las manos las están viendo, pero no la están viendo con tanta claridad.
Cuando yo acerco la cámara hacia el centro, sin dejar de ver la pantalla que ustedes están viendo, quiero que vean hacia el frente, pero hay una parte, que en este caso, en mi caso es esta, en la que yo puedo ver y identificar bien por la visión periférica, puedo identificar bien mis manos. Puedo verlas nítidamente, claramente. ¿Bien? Esa medida perceptual, digamos, que tenemos sobre la nitidez con la que vemos las cosas, tiene un ángulo de 45 grados. Entonces, esa visión de nitidez coincide con ese ángulo que está relacionado con la diagonal del formato y esa proyección. Entonces, a eso denominamos objetivo normal o lente normal, que tiene un ángulo de captación similar a la nitidez que nosotros logramos visualmente de nuestros ojos con la cámara, con el lente, este lente. Entonces, a eso denominamos lente normal. Y ese va a ser nuestro referente para todo lo demás. Y dijimos lo siguiente. Todos los lentes van a formar la misma imagen, pero pueden variar según su distancia focal, van a tener distintos tamaños de imagen. ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? Dijimos 50 milímetros, vamos a ver toda la imagen. En 100 milímetros vamos a ver también toda la imagen. Esa misma cantidad de imagen dentro del cuadro. Pero una va a ser más grande y la otra va a ser más pequeña. Menciono esto para poder desplegar todo esto. Todos estos distancias focales que coinciden con la diagonal del formato son lentes normales. Todos estos formatos con estas distancias focales tienen un ángulo de captación de 45 grados, porque coinciden con la diagonal del formato. Por eso vamos a poder distinguir, por ejemplo acá, el APS del full frame, en la cual el full frame tiene un tamaño de imagen mucho más grande que el APS-C. ¿Bien? Y ahí, como a modo de memorizar, es importante que distingamos esto. Los lentes, los objetivos normales de los full frame son 50 milímetros y los objetivos normales de lo que ustedes más van a utilizar, como les mencionaba, que las cámaras fotográficas que tiene, digamos, la escuela tienen APS-C, la distancia focal del lente normal de esa cámara es 27 milímetros. O lo van a poder reconocer en algunos objetivos fijos que dice 28. Fíjense acá. Este es el objetivo que más van a encontrar ustedes en la escuela, el 18-55. Ese es un clásico que la mayoría de las cámaras tienen, sobre todo para las APS-C, que dice 18-55. Hay un punto acá que determina cuál es el 28 o el 27, ¿no? Que nos va a indicar que ese es el normal. Si no, hay que aproximarlo, si no lo dice el 28, hay que aproximarlo entre el 35 y ese punto, o entre el 35 y el 24. Es algo aproximado. La medida exacta va en relación a la distancia de la diagonal que tiene ese formato. ¿Bien? Entonces, de alguna manera tenemos que distinguirlo ahí. Una vez que nosotros tenemos ya claro cuál es el lente normal, primero, cuál es el tamaño del sensor, y de acuerdo a eso, saber cuál va a ser la distancia focal de un lente normal, puedo distinguir todos los otros tipos de objetivos. Por eso lo primero que tenemos que hacer es, cuando abordamos una cámara, ¿qué es? ¿Full frame o es APS-C? ¿Qué es esta cámara? ¿El lente que tengo es para APS-C y es para full frame? ¿Coinciden? Bueno, entonces yo puedo tener como una distancia, puedo tener, digamos, como esa relación y poder identificarlas. Bueno, y acá distinguimos los tres tipos de objetivos con los que vamos a trabajar. El gran angular, fíjense,
El normal forma una imagen correcta de acuerdo a lo que estamos viendo, 45 grados. El gran angular, como tiene una distancia focal más corta, recuerdan que cuando dijimos que cuando era más corta la imagen era más pequeña y cuando era más larga la imagen iba a ser más grande. Bueno, pero acá en este caso lo que está ocurriendo es que estamos manteniendo el mismo tamaño del sensor, no ha cambiado. Entonces cuando cambiamos las distancias focales se va a formar una imagen mucho más pequeña o se va a formar una imagen mucho más grande. En consecuencia, por ejemplo, el teleobjetivo, que es, digamos, para otro formato, un lente normal, pero para acá, como es una distancia focal más larga, vamos a obtener una imagen mucho más grande. Bien. Y por lo contrario, el gran angular va a ser como es la distancia focal más corta, vamos a obtener una imagen mucho más pequeña. Bien. Entonces, lo que va a permitir, por la óptica que tiene también, abarcar mucho más en ángulo de captación, que es lo que va a proporcionar un teleobjetivo, que nos va a permitir algo mucho más estrecho. Vamos a obtener una imagen mucho más grande de algo que está lejano. Y acá podemos distinguirlos, y esto está basado, estas medidas, en base a un full frame o una película de 35 milímetros. Entonces, fíjense, el gran angular tiene un ángulo de captación de hasta 108, por ejemplo. Ya después vamos a ver el tema de los ojos de pez y demás, pero tiene un ángulo de captación muy grande y tiene una imagen, sobre todo que estamos retratando este edificio que está acá, tiene una imagen muy pequeña, digamos, de ese edificio, ¿no? De esa figura que queremos retratar. Cuando nos vamos alargando, digamos, en las distancias focales, ¿qué es lo que ocurre? La imagen se va componiendo mucho más cercana, ¿bien? O el ángulo de captación se hace cada vez más estrecho, ¿bien? Cuando pasamos, por ejemplo, a un 50 milímetros, que en este caso sería el lente normal, vamos a obtener los 45 grados que se corresponden con la visión humana. Haciéndolo cada vez más teleobjetivo, se reducen los grados de ángulos de captación hasta obtener, por ejemplo, una imagen mucho más cercana. Ahora, hay algo importante para entender acá, y es que la perspectiva, aunque suene, y lo podemos seguir mencionando en otras instancias, la perspectiva no depende exclusivamente del tipo de objetivo. Fíjense acá. Esta es una imagen que está registrada por un 28 milímetros. O sea, un gran angular para el caso de un formato full frame. Y esta es una imagen que está tomada también con el mismo formato, pero con un 135 milímetros. O sea, un teleobjetivo. Y esta es una imagen, bien, ampliada de esta imagen que está acá. ¿Qué diferencias hay entre la del 135 milímetros y la imagen ampliada, que puede ser en un Photoshop, por ejemplo? De acá es que, salvo por la profundidad de campo, claramente vemos acá que está un poco más desenfocada, pero es propiedad misma del tipo de objetivo, pero la perspectiva no ha cambiado en nada. Porque la posición, digamos, de la cámara es exactamente la misma. No ha cambiado en nada. Entonces, eso quiere decir que, y ahora lo vamos a entender un poquito mejor, que digamos, los objetivos no cambian la perspectiva. Lo que cambia la perspectiva, en conjunto con la utilización de los tipos de objetivos, son las distancias que hay entre la cámara y el sujeto que estamos enfocando. Bien. Acá con un software lo que hice fue recrear, digamos, cómo se modifican las perspectivas de acuerdo a las distancias que hay entre la cámara y el sujeto. Fíjense lo siguiente. En primer lugar, los dos sujetos están a la misma distancia, nunca cambian. ¿Bien? Y acá, fíjense acá, la posición de la cámara es bastante cercana a ella. Y estoy utilizando un gran angular. Bien, un gran angular.
Fíjense que la distancia que hay entre ella y él es bastante larga. Pero eso ocurre porque la cámara está bastante cerca de ella. Fíjense qué pasa acá. Acá estoy utilizando un lente normal. O sea, estoy utilizando un 50 milímetros. La distancia que hay entre la cámara y ella ha cambiado. ¿Ven? ¿Lo notan? Antes estaba muy cerca, ahora está más lejos. Ellos no han cambiado su distancia. Pero ¿qué pasó en la imagen? ¿No? Gran angular, normal. ¿Qué pasó? Hubo un cambio en la perspectiva. Pero hubo un cambio en la perspectiva porque la cámara se desplazó para atrás. Eso lo pueden comprobar ustedes sin ninguna cámara, ¿eh? La misma sensación, la misma, digamos, variación de esa perspectiva ocurre cuando nosotros nos alejamos de dos elementos que están a distintas distancias. Bueno, lo mismo ocurre acá con la cámara fotográfica. ¿Bien? Entonces, cuando yo me alejo con la cámara y hago, digamos, el cambio de lente para tratar de mantener el mismo encuadre que, digamos, que en este anterior, hay un cambio en la perspectiva. Se ve, digamos, como mucho más cercano. Las distancias se han variado, ¿no? Perceptivamente se han variado. Ahora voy a cambiar a un lente teleobjetivo y la distancia entre la cámara y el sujeto es mucho más lejana. El encuadre se trató de mantener. Pero ¿qué pasó? Ahora aparenta que los dos sujetos están casi a la misma distancia. ¿Ven? Varía. Pero esto no ha sido simplemente por el cambio de distancia focal. Esto se ha producido por que se cambió la distancia focal, pero a su vez se cambió la distancia que hay entre la cámara y el sujeto. O sea que la perspectiva va a variar, la sensación de la perspectiva va a variar de acuerdo a la distancia que hay entre la cámara y el sujeto y los tipos de objetivos que estemos utilizando. Generan esas sensaciones distintas. Acá se ve, por ejemplo, el caso de cómo se ve de un mismo sujeto, que se trata, digamos, de mantener un primer plano con las distintas distancias focales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Las perspectivas de ese rostro están cambiando. ¿Por qué? Cuando yo me acerco, por ejemplo en ese 16 milímetros que se alcanza a ver, la cámara está muy cerca de la nariz y se ve, digamos, una distancia mucho más larga hasta la oreja, ¿no? Y lo que produce es como una distorsión de toda la figura esférica que tenemos del rostro. Cuando nos vamos alejando en la distancia focal y llegamos hasta un máximo de 200, creo que llega ahí, la imagen se va aplanando. Lo mismo que ocurría acá, ¿no? Cuando venimos acá, se va aplanando. Pasa lo mismo acá. Se va aplanando. Entonces, la cámara ha cambiado de posición para poder mantener y sostener ese primer plano. Pero al variar el objetivo, más la propiedad que tienen algunos objetivos, que tienen aberraciones, que ya veremos también, sobre todo el gran angular, que tiene una aberración geométrica, además de esa condición, la perspectiva cambia y lo que hace es modificar las proporciones que tiene el rostro. Entonces, la elección del tipo de objetivo va a tener una connotación de acuerdo a la narración que queremos relatar. Bien, a lo que queremos contar. Va a tener un significado distinto. Ya esto nos da un indicio de las posibilidades y capacidades que tienen los tipos de objetivos para poder contar algo. Cómo se modifica también no solo la perspectiva del rostro, sino también cómo se modifica en el fondo, ¿no? Fíjense cómo se aproxima el fondo, ¿no? Cómo cambia también los círculos de confusión o la profundidad de campo que va a tener esa imagen. Les decía que los gran angulares y los teleobjetivos tienen aberraciones geométricas y este caso es de distorsión. O sea, la distorsión es la incapacidad de un objetivo de reproducir un cuadrado. Bien, entonces, hay dos tipos. Los gran angulares tienen una aberración geométrica del tipo barrilete.
que lo que hace es que la parte del centro, bien, va a estar como mucho más grande que en los extremos. Al contrario del teleobjetivo, que lo que hace es como hundir la imagen hacia el centro y agrandar hacia las esquinas. Entonces, hay que tener en cuenta esto cuando elegimos para hacer un primer plano, por ejemplo, lo que vimos acá, es que justamente que ambos extremos tienen una aberración geométrica, tienen una distorsión de esa imagen. Entonces es como para saberlo, interpretarlo y también dar cuenta de la problemática que tiene, que acarrea tener una distorsión de un rostro. Entonces, cómo aplicarlo de manera adecuada para que podamos tener las connotaciones que queramos de ese resultado, de esa imagen, pero sabiendo, digamos, que tiene esa distorsión, ¿no?, de esa imagen. Bien, vamos a hablar un poquito más profundamente sobre los tipos de objetivos. Los lentes normales, entonces, para un 35 milímetros o un full frame, ¿no?, ronda entre los 40 y 55 milímetros. Mencionamos también que los APS-C tienen 27 milímetros o entre 27 y 35 milímetros son los objetivos normales para los APS-C. Ahora, los lentes normales son los que en general se suelen esquivar, digo de esta manera, porque claro, los gran angulares tienen como una capacidad, tienen como algo muy interesante para poder, digamos, trabajar, y tienen como un significado un poco más notorio, ¿no?, que un lente normal. Y los teleobjetivos tienen como esa capacidad de lo que se denomina bokeh, digamos, o esa poca profundidad de campo, o ese desenfocado, ¿no?, que se busca a veces para tener una imagen más cinematográfica. Pero a final de cuentas, lo que más se suele trabajar y lo que la mayor capacidad que podemos lograr y los más luminosos suelen ser los tipos de lentes normales. A final de cuentas, terminamos trabajando más, digamos, con ¿no? Pero tiene esa capacidad de ver bien en las proporciones de los rostros, bien las distancias que hay entre el fondo y la figura, y también podemos lograr, porque tiene una apertura máxima también, que son, digamos, bastante amplias, que permiten tener poca profundidad de campo, y podemos regular así como bastante el tema del foco, ¿no? Tiene como esas capacidades. Es bastante noble, digamos, este tipo, digamos, de objetivo, y también es de los más buscados, digamos, dentro de los lentes fijos. Después tenemos los gran angulares, que van de vuelta, para full frame, entre 20 y 35 milímetros. En general, para los APS-C nos vamos a encontrar con los 18, ¿bien?, que va en los ángulos de 60 a 110 grados. Es bastante, ¿bien? Y como hablamos sobre los tipos de aberración geométrica que tiene, lo que va a hacer es justamente achicar bastante, digamos, en el centro, y va a hacer, digamos, va a provocar como una deformación, digamos, en los costados. Fíjense en que acá en este caso de esta película, las líneas, digamos, verticales, lo que van a hacer es que se vuelvan como más circulares, se van como deformando, curvando, ¿no?, las líneas. Lo lejano se va a ver como más pequeño, y lo más cercano se verá como con mucha más perspectiva, más distorsionado, ¿no? Pero en general forma como una imagen circular. Los gran angulares son difíciles de dominar, en el sentido de que hay que ver cómo se articulan bien con los demás planos. Por eso es una decisión estética que hay que saber cómo dominar y controlar, ¿no? Cómo narro, digamos, con un gran angular. ¿Qué sensaciones quiero provocar? Y cómo viene relacionado con lo que venimos viendo en los planos anteriores y lo que queremos hacer más adelante.
Es una decisión la cual hay que ver cómo funcionan esas connotaciones a nivel narrativo. Hay algo que tiene que ver con los gran angulares que también controlan velocidades. Los gran angulares con como la imagen cuando se acerca se deforma, cuando viene un sujeto acercándose hacia cámara, da la sensación que viene como mucho más rápido de lo que en realidad se ve. Y cuando se aleja, va haciéndose cada vez más lento, porque se va haciendo cada vez más pequeño, de manera más rápida. ¿Bien? Tiene, digamos, como ese control de velocidades. Después tenemos dentro de la familia de los gran angulares lo que se denominan ojos de pez. Los lentes tienen la capacidad de ver líneas rectas, ¿no? Y esta, digamos, lo que hace es deformar esas líneas, ¿no? Entonces, los ojos de pez lo que logran es ver un ángulo de captación de 180 grados y estamos hablando de 5 a 18 milímetros, ¿no? O sea, una distancia bastante corta y lo que permite es, digamos, distorsionar esas líneas y hacerlas como mucho más circulares. Lo que provoca es que en el campo visual, si no coincide con el formato, va a producir un círculo, o sea, una viñeta inevitable, ¿no? Propio, digamos, del tipo de lente. Pero fíjense las dimensiones que tiene ese lente, ¿no? Esta imagen es de la película de Kubrick, Odisea del Espacio 2001. El ojo de pez puede tener como los gran angulares, cuando nosotros buscamos una connotación, nos referimos a que podemos vincularlo a lo mental. Podemos vincular como deforma la imagen. Esa deformación tiene que estar vinculada de alguna manera con lo narrativo. Entonces, una propiedad podría ser generar una sensación de algo interno que le pasa al personaje. O sea, de alguna manera tenemos que manifestar externamente lo que le pasa a los personajes internamente. Más allá de la actuación, cómo desde la fotografía podemos hacer un aporte para que eso funcione mejor. Después tenemos los teleobjetivos, que van de 70 a 2000 o a veces más, ¿bien? Que tienen un ángulo de captación de 35 a 5 grados. Recuerden, esto es en relación a un full frame. Bien. Los teleobjetivos lo que van a provocar es que, como vimos antes, con el tema de la perspectiva, que aparenta, por la distancia que hay entre la cámara y el sujeto, y este tipo de objetivo, que las perspectivas se van haciendo cada vez más. Perspectiva me refiero a la forma gráfica de poder representar lo tridimensional en lo bidimensional que es la pantalla. O sea, las líneas paralelas en una imagen, digamos, tridimensional, lo que se ve es que parece que convergen, digamos, en el horizonte a lo que llamamos punto de fuga. Bien, entonces, la forma de poder graficar esa perspectiva, ¿no?, es a través de líneas, a través de diferencias de tamaños, ¿no? Entonces podemos reconocer una profundidad dentro de la imagen bidimensional. Entonces, cuando esa perspectiva se aplana, cuando lo que está lejano está más cercano y lo que más cercano está como muy unido a lo lejano, digamos, se pierde esa sensación de perspectiva, se vuelve como mucho más plano. Que también a la vez hay una poca profundidad de campo, entonces genera sensación, digamos, como de compresión, digamos, de todas las partes de lo que serían las distancias, ¿no? Entonces genera eso, digamos, el teleobjetivo. Tiene esa capacidad de acercar o de ver una imagen mucho más grande, ¿no? En un mismo formato, vemos una imagen mucho más grande de eso y podemos sectorizarla. Y la perspectiva, digamos, se aplana. Bien, ¿todo claro hasta acá con los tipos de objetivos? Y vamos con el último tema, que es el enfoque. El foco se forma en un solo punto dentro del plano focal. O sea, el punto es una sola distancia, no hay otras distancias. Es una sola, donde se forma el punto que converge, ¿no?, de las líneas que pasan por el lente y que después van a
al plano focal. Hay un solo punto donde se forma ese punto y se forma una imagen nítida. Ahora, todo lo que esté por antes de ese punto o después de ese punto va formándose un círculo. O sea, es un círculo que va formándose hacia un punto y es a través del punto donde vuelven a cambiar de dirección los rayos luminosos y forman un círculo más después, digamos, de ese punto. ¿Bien? Entonces, por eso acá hay una sección que divide, ¿no? Cómo se van formando los puntos hasta este lugar, por eso se ven círculos. A esos círculos, que no son puntos, los denominamos como círculos de confusión. Y es lo que nosotros vemos como lo fuera de foco. ¿Bien? El punto es lo que está nítido, lo que está en foco. Los círculos de confusión son lo que vemos como fuera de foco, o lo que también se denomina como bokeh. Para verlo más gráficamente es lo siguiente. Acá, por ejemplo, el foco está en la línea roja. Por lo tanto, el lente va a formar un punto. Y justo coincide con el plano focal. El azul está adelante del rojo. ¿Bien? Por lo tanto, esa imagen va a producirse, ese punto va a producirse más adelante. ¿Bien? Porque el lente, fíjense que está en la misma posición. ¿Bien? O sea, ese foco va a estar mucho más, va a ser pasado, digamos, el plano focal. Y lo mismo pasa con el verde. El verde está antes del rojo, por lo tanto se va a formar antes del plano focal. Y cuando se proyectan las líneas sobre el plano focal, que se ve un círculo. Entonces, por eso solamente vemos en foco el rojo. Lo demás lo vemos fuera de foco. Bajo ese concepto, cuando nosotros formamos una imagen, mientras más distante, acá la regla dice, cuanto más cerca está el sujeto, mayor debe ser la distancia entre la lente y la imagen. Cuanto más cerca está el sujeto, mayor debe ser la distancia entre la lente y la imagen. Fíjense lo siguiente. La imagen enfocada de un sujeto distante, ¿no? Fíjense dónde se forma. En relación de un sujeto que está más cercano. El más cercano se va a formar mucho más lejos. Cuando trabajamos con los lentes y tenemos el plano focal, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Un sujeto distante, fíjese en la posición donde está el lente. Y la posición donde está el lente cuando tenemos un sujeto cercano. ¿Qué es lo que pasó? Se alejó el lente para poder tener enfocada la imagen. Y esto lo podemos observar con los lentes. Fíjense acá. El foco, si se pone en foco el automático acá, el foco acá nos dice, según la línea esta, que está en el infinito. ¿Bien? Cuando me voy a acercar, voy a hacer foco a algo que está, por ejemplo, en 0,45 metros, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con este tambor de acá? Se alejó, ¿bien? Se alejó del plano focal. Acá en el infinito se acerca al plano focal. Algo más cercano se aleja. ¿Ven? Es esto. Con un sujeto cercano se aleja el lente y con el distante se acerca. Por eso van a ver esa variación que hay de tamaño, ¿no? O cambia, ¿no? Se expande cuando hacemos focos. Lo mismo pasa, digamos, con el macro. Cuando queremos hacer una foto macro, tenemos que alejar el lente. Ahí en el apunte que le voy a dejar, le dejo un apartado sobre los lentes macro y cómo resolverlo. Y van a ver que para poder enfocar algo que es muy chiquito o de casi del mismo tamaño que del sensor, necesitamos tener como una distancia mucho más larga, ¿no? Del lente de la cámara. Bueno, esto que le acabo de mostrar, ¿no? Las lentes tienen un anillo de enfoque en la cual tienen en los lentes viejos, esto que le acabo de mostrar un lente viejo, tienen, digamos, un anillo de enfoque donde la mayoría los profesionales tienen las medidas en metros. Pero ustedes se van a encontrar con los lentes modernos
que están diseñados para autofoco, que no tienen, en su mayoría, este tipo de lentes, no tienen esa medida en metros. Pero de todas formas tenemos mecanismos para poder hacer foco. Pero en general los profesionales vienen con las medidas en metros y en pies. Modificamos el anillo y podemos enfocar. En los profesionales nos vamos a encontrar, por ejemplo en la cámara de cine, nos vamos a encontrar con lentes que tienen las medidas también en metros y en pies y que los tienen de un lado y del otro, las mismas medidas. Eso implica que va a haber un asistente de cámara que puede estar hacia la izquierda o hacia la derecha del camarógrafo para poder hacer foco. ¿Bien? Entonces tiene esa ductilidad. Y tiene a su vez fíjense acá como una especie de engranaje que nos va a permitir conectar, porque esta es la diferencia que hay entre los lentes fotográficos de los lentes cinematográficos. ¿Bien? Que tienen las mismas cualidades, pero tienen como otras maneras de poder controlar, por ejemplo, el foco, porque la disposición con la que se trabaja es distinta a una cámara fotográfica, en la cual se piensa de alguien mirando hacia el lente, a diferencia de los lentes de cine, en las cuales están pensados de que alguien más está encargado de hacer foco. ¿Bien? Por eso es como distinto la forma, digamos, de poder observarlos. En las cámaras reflex, que ya después más adelante lo veremos con más detalle, hay una forma de hacer foco que es a través de un pentaprisma. Bien, los rayos luminosos ingresan por el objetivo, van a reflejarse sobre un espejo, que después eso se levanta y permite que los rayos luminosos que venían por acá vayan hacia el sensor, pero para poder hacer foco van a reflejarse y se va a formar una imagen acá en lo que denominamos una pantalla de enfoque, ¿bien? Que es un vidrio esmerilado, que se forma la imagen ahí y podemos resolver el foco. Esta imagen, digamos, que vemos en el visor, se utiliza un pentaprisma porque lo que hace es que, ¿qué ocurre? Cuando sale la imagen del objetivo, es una imagen invertida. Entonces lo que hace este pentaprisma con el sistema de reflexiones que tiene interna es que lo gira, digamos, en la imagen, tanto en lo de izquierda a derecha como de arriba y abajo. ¿Bien? Entonces permite, digamos, tener esa imagen. Y en la pantalla de enfoque nosotros podemos tener, en las cámaras antiguas tienen, digamos, como unos prismas acá que permiten, digamos, como controlar el foco, ¿no? Y en las cámaras digitales nosotros tenemos unos sensores que nos permiten tener un autofoco. Esos sensores van a variar según los tipos de cámaras. Las mirrorless tienen muchos más sensores que las cámaras más viejas de la DSLR. Por ejemplo, la DSLR, este es de una DSLR. Los puntos de enfoque son ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? En el centro. Entonces, nosotros podemos elegir que haga foco con todos los sensores o con uno en particular. Bien, seleccionamos ahí mediante la configuración de la cámara y podemos tener una opción de enfoque en alguno de los lados. ¿Cómo distinguimos el plano focal en una cámara? En una cámara vamos a encontrarnos que tienen este símbolo. Cuando buscamos una cámara fotográfica semiprofesional o profesional, vamos a ver que hay una parte donde está este símbolo. Este símbolo, que lo podemos identificar en una cámara, nos dice que a esa distancia está el plano focal. Lo cual nos sirve ¿para qué? Para poder hacer el foco en metros, y cuando tenemos un lente que tiene la medida en metros y en pies, podemos medir, por ejemplo, con una cinta métrica, desde el sujeto o el objeto que queremos enfocar hasta el plano focal. Porque el foco se hace desde el sujeto hasta el plano focal, o sea, hasta donde se forma la imagen. No es en cualquier parte donde, no es en la parte, digamos, frontal del lente, en el medio del lente, inclusive detrás del lente, no es en esa posición, es en el plano focal. Él es del plano focal al sujeto, ahí hacemos el foco.
Una vez que tenemos las medidas en metros, podemos controlar el foco con lo que se denomina un follow focus. Digamos, si tenemos este sistema, por eso estaba ese engranaje puesto en el mismo lente, en el cual hay un disco, ¿bien? Que es como una especie de pizarra, en la cual podemos hacer marcas con las distintas distancias en las cuales vamos a identificar, ¿no? La posición 1, la 2, la 3. ¿Cómo es esto? Digo, a ver, si nosotros tenemos un personaje que primero está en primer plano, después se aleja unos 2 metros y después se vuelve a acercar a 1 metro, ya tengo 3 medidas. Medio metro, 3 metros, 1 metro. ¿Bien? Entonces, lo que tiene que hacer el asistente de cámara es hacer una marca a medio metro, hacer otra marca a 3 metros y hacer otra marca a 1 metro. Y de acuerdo a la variación que haga en velocidades el personaje, el asistente de cámara va a cambiar de la posición 1 a la 2 y a la 3. Ese es el sistema. Se pueden hacer marcas en el piso con distintas cintas de colores, de acuerdo a los personajes, o se pueden hacer marcas, si se ve el piso, con alguna referencia como para dar cuenta de las distancias. Eso es una modalidad de poder hacer foco. Después otra, que la que yo quiero que utilicen también, es la carta de enfoque. Esta carta de enfoque lo que va a permitir es que, de acuerdo a las distancias a donde van a hacerse las marcas, con la cámara, enfocando, digamos, a esa carta de enfoque, yo puedo hacer foco sobre esa carta y hacer las medidas ahí. ¿Qué es lo que ocurre con el foco? Fíjense acá es un video, esto lo hice en el Photoshop. Fui cambiando, digamos, la velocidad, el enfoque óptico virtual que tiene, digamos, el programa, y se ve claramente, digamos, cómo funciona. Vean cómo cuando se desenfoca se forma un anillo que, de acuerdo a cómo yo cambie el anillo de enfoque, va a ir agrandándose o achicándose. Cuando llega ahí al centro es porque está en foco. Cuando no se forma en ese punto en el centro es porque está desenfocado. Ahí está en foco. Ahí está fuera de foco y lo podemos ir enfocando. Bueno, esto es lo que ustedes pueden experimentar cuando están haciendo foco con la cámara. Hay algo muy importante, que es que cuando vamos a hacer foco, sobre todo con las cámaras reflex y la mirrorless, es que cuando enfocamos en la pantalla de enfoque, bien, o sea, cuando yo hago foco acá, vuelvo acá. Yo tengo que hacer foco cuando miro por el ojo, cuando miro con el ojo, digamos, a través del visor, la pantalla de enfoque, la imagen que se forma acá, yo tengo que hacer foco esa parte. Bien, tengo que hacer foco en lo que veo acá. Y eso va a variar según el ojo de cada uno. No todos tienen la misma capacidad de enfocar. Bien, entonces podemos resolverlo sin usar lentes. O sea, nos sacamos los lentes y podemos trabajar con él modificando lo que se llama la dioptría del visor. Entonces, cada persona que acceda a esa cámara tiene que hacer foco en la pantalla de enfoque. Bien, y acá podemos distinguir, por ejemplo, las distintas dioptrías que tiene cada persona que va a mirar por el visor. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para no tener problemas de enfoque, es enfocar en la pantalla de enfoque a través de esa perillita que digamos que está al lado del visor. Bien. Y por último, voy a hablar sobre los autofocus. Bien. Ahí están los activos y los pasivos. Los activos ya están, digamos, no se usan tanto, por eso voy a mencionar directamente los pasivos. Y que hay dos tipos: los de detección de fase y los que son por contraste. Bien. Los de detección de fase se basan en lo siguiente: es un sistema de reflexión en el cual la cámara misma tiene, por ejemplo, las reflex tienen dos sensores, como dos CCDs, digamos,
en alguna posición, digamos, de la cámara, que lo que hace es tomar un registro del centro de la imagen, ¿no? En donde hace una distinción entre una línea y otra, ¿no? Hace como un enfoque de un mismo círculo, o el punto ese que hemos determinado que haga el autofoco, hace una distinción, digamos, de elementos que hay en una posición arriba o abajo. ¿Bien? Entonces, cuando coinciden, lo que hace es enfocarse. Entonces, la cámara lo que hace, cuando uno deja pulsado a la mitad, digamos, del recorrido cuando uno va a pulsar la cámara para poder sacar la fotografía, hay una parte, digamos, que se hace hasta la mitad, ¿bien? En la cual el motor, digamos, del objetivo lo que va a hacer es ir de lejos hacia cerca hasta poder llegar a hacer que coincidan las líneas como se ve acá en este ejemplo. ¿Bien? Entonces ahí tenemos una imagen enfocada. Esto en las cámaras mirrorless se multiplica una cantidad mayor de sensores que están en el mismo CMOS, ¿no? En el mismo sensor, digamos, de la cámara, que después veremos más adelante cuando hablaremos de la mirrorless. Pero básicamente tiene este principio de funcionamiento. Y después tenemos otro que es a través del mismo sensor, que se llama por evaluación de contraste. O sea, nosotros en la cámara vamos a elegir una sección, como una especie de joystick, vamos a ir modificando el rectángulo hasta una parte en donde se vea un contraste. Por eso este foco no lo va a resolver, por ejemplo, si nosotros encuadramos una pared que no tenga contraste. Va a tener problemas para poder resolver el foco. Necesitamos sí o sí que haya una parte contrastada en la imagen para que se resuelva el enfoque. Entonces, cuando elegimos ahí y le decimos enfoque ese contraste, va a resolver también el lente con el motor hasta llegar a una posición en la que actual está enfocada la imagen. Bueno. Ya hasta acá nomás. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos visto? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Sí. Profe, con la lente del teléfono también, ¿cómo se hace para ajustar esos sensores o la distancia? Sí, los celulares tienen una tecnología actual en la cual permiten hacer un enfoque selectivo. Y tienen, las dimensiones son mucho más pequeñas claramente que una cámara fotográfica, entonces la posibilidad de tener un desenfoque, una poca profundidad de campo son totalmente distintas. Entonces es mucho más difícil de lograr con un celular que con una cámara fotográfica. Bien. Ahora te respondo, Marcos. Entonces, cuando tenemos, digamos, con tamaños distintos de sensores, los lentes van a ser más grandes, entonces vamos a tener como distintas capacidades de poder resolver lo que está enfocado de lo que está desenfocado, ¿no? Entonces ahí hay una gran diferencia, más allá de la calidad y todo eso, ¿no? Pero hay algunos celulares que tienen una buena calidad de imagen, y dependiendo de la distancia se pueden lograr cosas bastante similares, ¿bien? Pero va a depender también del tipo de celular con el que se esté trabajando, ¿no? Por lo pronto, también se puede hacer enfoque manual, se puede corregir, digamos, la exposición de manera manual también, como también lo puede hacer automáticamente y lo resuelve bastante bien, ¿no? Pero por lo pronto, como para poder entender mejor, digamos, la matemática de la cámara y poder resolver con mejor resolución y calidad, es hacerlo, digamos, con las cámaras fotográficas. ¿Quedó respondido? Sí, profe, gracias. Bien. Marco pregunta, ¿de dónde saca los videos físicos? Bueno, hay muchos videos que se ven en YouTube. Yo también voy como eligiendo de acuerdo a lo que tengo que contar, se encuentran, sí.
Hay como variedades, digamos, de opciones. Y bueno, el mismo encuentro también tiene también como varios programas que hablan sobre física de la luz, y hay algunos segmentos gráficos así, o animaciones que están muy buenas. Sí, se encuentra bastante. Eso es lo lindo también de la internet, así que hay como una variedad inmensa de posibilidades. Bueno. Las cámaras que hay en la escuela, bueno, hay una Canon T2i, que esa la tenemos de hace un montón. Estoy hablando ya casi del 2011, ¿no? Que bueno, a modo de práctica, digamos, todavía funciona bastante bien. Después está la Canon T5i. Y digamos que ahí están los lentes, digamos, que los 18-55, y hay un lente fijo, digamos, de 50, que son con los que ustedes van a trabajar en primer año. De todas formas, ustedes pueden pueden utilizar sus cámaras y se pueden trabajar, digamos, en grupo. Eso lo vemos, lo analizamos. Eso. Por lo pronto, para eso, ¿no? Y hay unos lentes Carl 6 que se utilizan con otro tipo de cámara, con la Blackmagic, ¿bien? Con la que trabajan ya en segundo y tercer año. Esos lentes, digamos, se utilizan, digamos, sobre todo en esos cursos, pero ustedes tienen acceso, digamos, a los lentes kit y a ese lente que les digo que es un lente fijo 50. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, ya nos veremos el lunes, ¿sí? Te mando un saludo. Buen fin de semana. Chau, chau.